Bueno, Ahí muchas está, ahí gracias está. por la invitación. La verdad que ese es un tema sumamente relevante. Yo coincido en varias de las cosas que ha señalado nuestra querida María Elena. Antes quiero saludar a María Elena y al compañero Otto Berry por este espacio. Y creo que tomo y inicio la presentación con lo último que ha señalado Marilena, ¿no? Creo que los temas marino-costeros, los temas oceánicos, son temas sumamente relevantes, históricos, de mucha importancia y relevancia en el país, pero no se le da la debida atención que requiere y el esfuerzo que hacemos muchas organizaciones para poner en agenda este ecosistema, este bioma fundamental, creo que merece mucha mayor atención. Además, porque lo que encontramos quienes estamos en el escenario marino costero, en el escenario de las organizaciones que dependen del océano, es que se sabe muy poco. Además, la información científica respecto al océano es muy limitada, ¿no? La ciencia avanza cada vez más, pero lo que conocemos sobre el océano es realmente poco, ¿no? En menos del 2% de lo que sabemos acerca de las aguas profundas de alta mar y de todo el sistema interconectado que implica el bioma oceánico con las zonas costeras, ¿no? Bueno, hay varias cosas que ya ha señalado María Elena, y solamente puntualizar algunas cosas. Después de la carta que crea las Naciones Unidas, el Tratado sobre el Mar, la Convención de Naciones Unidas sobre el Mar, es la segunda más importante en el mundo, ¿no? Y es de mucha relevancia porque, y además el Perú ha sido un país clave para, digamos, que dio inicio a toda esta lógica o discusión acerca de los derechos del mar, ¿no? Con la tesis de las 200 millas, que era básicamente una tesis respecto a soberanía y jurisdicción en el gobierno de Bustamante y Rivero, y que bien lo ha explicado María Elena, ¿no? Defendida por García Sayán en ese entonces, además, ¿no? Y era una tesis que, digamos, establecía esta gran discusión y este gran sustento jurídico respecto a soberanía y jurisdicción, que luego, entiendo, Augusto probablemente nos va a explicar aún más por la especialidad que él tiene, ¿no? Y esta discusión, esta tesis es básicamente sobre recursos vivos, peces, la biodiversidad, y recursos no vivos, minerales, ¿no? A pesar que el Perú ha sido uno de los países clave para el inicio de esta gran discusión sobre los derechos del mar, el Perú no es parte de la CONVEMAR, como bien lo ha dicho también Marilena, ¿no? Hay 169 países que han ratificado la CONVEMAR, y en el artículo 54 de la Constitución Política se consagra la soberanía y jurisdicción sobre el mar adyacente, ¿no? Se habla de soberanía marítima, ¿no? Y justamente es lo que la CONVEMAR, digamos, plantea, una soberanía marítima de los países costeros o ribereños, en la que hay tres cosas fundamentales, digamos, ¿no? La explotación económica, la conservación de los recursos y la exploración científica, ¿no? Eh, y en la lógica de la Convemar, este dominio marítimo de las 200 millas plantea algunas franjas, digamos, territoriales, o algunas franjas que hay que tener en cuenta, ¿no? De la milla 1 a la 12, que es el mar territorial, que hay una soberanía total de los países costeros; la zona contigua, que va de la 13 a la 24 millas marinas, y en la que la soberanía va en temas aduaneros, sanitarios, fiscales y migratorios; y la zona económica exclusiva, que va en estas 200 millas marinas. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo una milla marina que una milla terrestre, digamos, ¿no? Hay una diferencia clave que hay que tener en cuenta. Y este gráfico, digamos, muestra, ¿no? Justamente lo que se propone con esta propuesta del Tratado de Alta Mar, ¿no? Bien ha dicho María Elena, y en eso coincidimos en el diálogo con mucha gente, con muchos actores, que hay una resistencia. El tema de la Convemar ha sido un tema muy politizado, ¿no? Desde mucho tiempo, ¿no? Cuando, digamos, se presenta en el año 82, entra en vigencia en el año 94, pero ha sido muy utilizado políticamente para, digamos, tratar de hablar gente, adeptos, en fin, hacia ciertas posturas, ¿no? Y además eso ha sido efectivo porque, naturalmente, en el Perú conocemos muy poco acerca de la cuestión marina, de la cuestión oceánica, ¿no? Entonces, en principio, una primera idea es que este es un tema que siempre aparece cada cierto tiempo y siempre genera, pues, estas resistencias que están
principalmente sustentadas en desinformación y además alentadas esas campañas de desinformación por ciertos intereses corporativos, ¿no? Que lo que buscan, digamos, es limitar la protección de áreas marinas. El problema es el siguiente, y es una de las conclusiones a las que nosotros llegamos con tanto tiempo de acompañamiento a comunidades costeras y revisando estos procesos. Hay una mirada errada que equipara conservación, creación de áreas marinas con prohibición. ¿No es cierto? Hay una relación que se establece mecánicamente dentro del poder corporativo que dice que cualquier área marina restringe, ¿no es cierto? Y limita. La conservación no implica prohibir, ¿no? Lo que establece la conservación de áreas y la conservación de la biodiversidad es el uso sostenible, ¿no? Además enmarcado en los compromisos globales de conservación de biodiversidad y los esfuerzos globales en el marco de los ODS 2030 y además acompañada de otros acuerdos y tratados que el Perú, del cual Perú es parte también, ¿no? El tratado este de Montreal, el 30 por 30, es decir, lograr la protección del 30% de los océanos al año 2030, del cual no hemos avanzado mucho, ¿no? Entonces, hay mucha resistencia sobre este tema, creo que ha sido muy mal abordado. Eh, Nuestro Estado peruano no es un buen comunicador y creo que ahí la responsabilidad también se traslada, digamos, a las organizaciones políticas que debieran, digamos, abordar este tema con la seriedad y la rigurosidad, digamos, informando adecuadamente lo que significa. Para nada esto vulnera, digamos, la soberanía marítima, ¿no es cierto?, de los estados, sino por el contrario lo que establece es regulaciones y ordenar un poco el uso de esta zona, de la cual se conoce muy poco además. En el marco de estas resistencias frente a la Comemar, recientemente, como señaló María Elena, se llevó a cabo en Niza la tercera edición de la Conferencia de Naciones Unidas por los Océanos. Y hay que señalar una cosa, ¿no? Si bien María Elena ha señalado que desde la mitad del siglo pasado se hablaba del mar y todo ello, es recién en los últimos 30 años, y creo yo, ¿no?, que en los últimos 20, en que se le pone un mayor énfasis a lo que está pasando en el océano, ¿no? Y justamente es porque tenemos más evidencia científica respecto a lo que está ocurriendo con el planeta y lo que está ocurriendo con este bioma, ¿no? Está siendo sometido a una gran presión, ¿no es cierto? Incluso existe la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos porque en las siguientes semanas van a tener que decidir en Jamaica respecto a la moratoria sobre la minería submarina. Hay un interés muy fuerte por explorar y sacar los minerales, los nudos polimetálicos que están en los fondos marinos y oceánicos. Entonces, este espacio de la milla 201 en adelante, que es el océano, no tiene jurisdicción, digamos, ¿no? El océano no tiene jurisdicción. Entonces, es necesario construir una gobernanza que permita, primero, ordenar estos intereses, pero por otro lado, y lo más importante, proteger la biodiversidad oceánica de alta mar, de cuya salud, ¿no es cierto?, depende la salud de los ecosistemas marino-costeros, que además sustentan la vida de millones de personas en el mundo. Una de las cosas de las que no se habla, y creo que hay que ponerle énfasis a ello también en lo que sigue, es que hablar del océano es hablar de derechos humanos, ¿no? El océano asegura el derecho al trabajo de millones de personas, el océano asegura el derecho a la alimentación sana, el océano asegura un medio ambiente sano y equilibrado para enfrentar los embates del cambio climático, el calentamiento global. El océano asegura también el derecho, ¿no es cierto?, a las culturas, a los saberes ancestrales y todo ello, que María Elena muy bien lo conoce y trabaja con los pescadores del norte. Entonces, hablar del océano es hablar también de derechos humanos y creo que es importante los avances que se logran y preocupante, inquietante que el Perú no se sume a esos esfuerzos globales. Además, en el marco de esta corriente que no, que tenemos ahorita de vulneración de derechos y de salirnos incluso de estos espacios que aseguran, ¿no es cierto?, la defensa de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, en el marco de la Conmemar surge esto del Tratado de Alta Mar, que no es de mucho tiempo, tiene 3, 4 años atrás, lo discute en Naciones Unidas, justamente por esta preocupación respecto a lo que está ocurriendo con el océano, con el gran bioma oceánico en alta mar, ¿no? La población mundial ha crecido,
la presión sobre este ecosistema es cada vez mayor, la demanda de recursos, sin duda, y además el transporte marítimo ha crecido, ¿no? Tremendamente, cada año se abren puertos en el mundo, Perú está en el centro justamente de eso. El día de mañana, por ejemplo, termina en el Perú esta convención de puertos marítimos, ¿no? Que ha empezado el día martes, concluye mañana con una visita de Chancay y de Paracas, y en la que se están tomando decisiones respecto, ¿no es cierto?, a lo que va a ser el futuro del transporte marítimo, de la gobernanza portuaria, que en el Perú se está construyendo también, se está forzando una nueva gobernanza portuaria, y que está conectado justamente con la salud de los océanos. Además, el crecimiento de la población ha generado un mayor consumo de plástico, el plástico está asociado al petróleo, y ya hay evidencia científica, no se tenía 20 años atrás ello, de los impactos que está generando el plástico, el nanoplástico, el microplástico en los sistemas oceánicos y por lo tanto en la biodiversidad y en lo que consumimos nosotros, las personas quienes dependemos de estos recursos marinos, de estos bienes marinos oceánicos, ¿no? Entonces, el Tratado de Alta Mar, que ha generado mucho alboroto cuando la presidenta Boluarte va a Niza, con este permiso concedido por el Congreso para firmar este documento, generó pues revuelo. Y hay que ver quiénes fueron los primeros que salieron, digamos, ¿no? A criticar, digamos, nuevamente a empujar esta narrativa en contra de este tratado. Bueno, gente pues que, digamos, acompaña el poder corporativo, que tiene intereses y que equipara estos tratados de protección de biodiversidad con la prohibición para seguir, digamos, extrayendo los recursos y seguir, digamos, incrementando, acumulando el gran capital, digamos, que tiene interés en el océano, ¿no? Pero bueno, hubieron voces que han salido también a decir, entre ellas Cooperación, algunos más, gente desde el propio evento allá en Niza, a decir, pues, oye, no desinformen porque la verdad el Tratado de Alta Mar no aplica a la zona de soberanía marítima de los países, sino que es de la milla 201 en adelante, ¿no? Y que hay una evidencia ya científica comprobada que la biodiversidad oceánica está en situación de riesgo, ¿no? No la está pasando bien y como este es un sistema dinámico interconectado del océano con las zonas costeras, pues lo que pasa en el océano va a repercutir sin duda en la zona costera, en las zonas marino-costeras, que es la fuente de alimento, de trabajo de millones de personas en el mundo, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo, ¿no? Porque no existe jurisdicción aquí y tenemos que ponernos de acuerdo para proteger. Justamente lo que ha dicho María Elena, ¿no? Hay algunos puntos clave en el tema de alta mar. Primero es que es un acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina fuera, ¿no es cierto?, áreas fuera de la jurisdicción nacional, ¿no? Se establece en el año 23 por estas constataciones, ¿no? No olvidemos que el océano produce el 50% del oxígeno que requiere toda forma de vida en el planeta, ¿no es cierto? Cubre casi el 70% de la superficie y no se habla del mar y del océano, ¿no? Muy bien ha señalado María Elena que vivimos de espaldas al mar, al océano, ¿no es cierto? Y entonces están ocurriendo ahí algunos procesos y le está pasando algo al mar y al océano, ¿no? Hasta el momento, 83 estados lo han firmado, se requiere, ¿no es cierto?, para ratificar la firma, entiendo, de 60 países miembros. Y hay que señalar que este tratado está vinculado a algunos marcos jurídicos globales de mucha importancia para la conservación y la sostenibilidad de la biodiversidad en el planeta, como la de Montreal, que tiene que ver con el 30 por 30, que busca, digamos, proteger el 30% del océano al año 2030. No se ha avanzado mucho, justamente porque los gobiernos, los estados no han tenido la capacidad para poder ponerse de acuerdo y avanzar en ello, pero también porque hay una presión enorme de un corporativismo global que tiene una lógica acumuladora muy desenfrenada y agresiva en los últimos 15, 20 años, ¿no? Entonces, lo que busca el Tratado de Alta Mar es justamente proteger esa biodiversidad oceánica marina en aguas internacionales, que es la ruta de los grandes mamíferos marinos, ¿no? Se habla de los cinco azules, por ejemplo, de las ballenas, de los tiburones, se habla de las mantarrayas, se habla acerca de los delfines, tortugas marinas, las praderas marinas, ¿no? En esta parte del Pacífico no tenemos praderas marinas, pero las praderas marinas que existen al otro lado están completamente depredadas y esas cumplen funciones fundamentales en el planeta de absorción de carbono y hace posible que
que, digamos, la humanidad pueda tener alguna oportunidad de supervivencia en los siguientes años hasta que los estados, digamos, se pongan de acuerdo. Bueno, todos esos ecosistemas están en riesgo en alta mar, ¿no? Y eso es lo que busca el Tratado de Alta Mar, digamos, este, porque hay un asedio cada vez mayor sobre el océano, no hay control en esta zona y lo que se busca es justamente crear ciertas áreas, establecer ciertas disposiciones para ordenar el uso, el cual debe ser sostenible, ¿no? De los bienes oceánicos, de los bienes marinos en esta zona, ¿no? Em, Más o menos el 64%, poco más del 60% de esta área no está, digamos, no tiene ninguna jurisdicción, no está protegida y menos del 1% de toda esta zona de océano, de alta mar, está protegida, digamos, ¿no? Es decir, hace falta hacer muchos esfuerzos para lograr la protección de esta zona estratégica e importante para la humanidad. ¿Cuáles son, digamos, las principales amenazas, resumidamente, en estas zonas? La crisis climática, sin duda, de la que ya tenemos evidencia y el origen en el año 92 con la cumbre de Río, el transporte marítimo que cada vez es mayor, cada vez es más, ahora, ¿no es cierto?, con el incremento de los puertos en el mundo, Perú está en esa danza, digamos, la sobrepesca de arrastre, ¿no? Digamos, arrasa con todos los fondos marinos en esta zona del océano, la contaminación plástica y estos nuevos intereses que tienen unos años respecto a la exploración y minería submarina, digamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos parece importante señalar es que lo que busca el Tratado de Alta Mar justamente es construir, promover concertadamente una gobernanza oceánica para un bioma que está desprotegido, para un bioma que es fundamental, así como la Amazonía, para el planeta, y el que no se ha hecho mucho esfuerzo para lograr ese mínimo de protección, ¿no? Eh, Hay 6 cosas puntuales del Tratado de Alta Mar. Busca proteger la biodiversidad en esta zona, el uso sostenible de los recursos marinos, ¿no? En el que la contranarrativa, digamos, señala que conservar o crear áreas marinas protegidas es prohibir, no es prohibir. Promover áreas marinas protegidas, la protección ambiental, instrumentos como los que señaló Marilena respecto a evaluación de impacto ambiental para proyectos de estas características, minería, en fin, ¿no? Submarina y todo ello, la gestión y acceso a recursos genéticos, y yo creo que esto es importante, la creación de tecnologías, transferencia de tecnologías y creación de capacidades. Entonces, ya para terminar, un poco limitándome al tiempo establecido, recalco esta idea que hablar del océano es hablar de derechos humanos. No se conoce mucho de eso, creo que hay que ponerle mucho énfasis a esta idea, a esta hipótesis, bajo estos 4 derechos, hay más, pero estos 4 tipos de derechos que he mencionado, y como decía, hay un relato corporativo global dominante que tiende a equiparar conservación con prohibición y eso no es así, no necesariamente significa eso. En áreas marinas protegidas se promueven iniciativas de conservación importantes. Hay el Perú, por ejemplo, el CERNAM tiene acuerdos de conservación en áreas protegidas con pequeños pescadores que cultivan, ¿no? Ciertas especies para el uso sostenible y asegurar que la especie no se extermine, ¿no es cierto? Porque estamos en una situación ya casi de no retorno y la verdad que la situación es muy complicada. Entonces, eso venía para comentar respecto a ello y bueno, espero ahí luego las preguntas. Muchas gracias.